こんにちは。僕は寮長を務める。君はとても運がいい。なぜって？La Primavera de Praga fue un movimiento que se realizó en un intento de ahogo por parte de los ciudadanos checos en la obtención de un gobierno comunista liberal, en contraposición al estricto y burocrático régimen que se les impuso. De esta forma, fue desarrollado en un transcurso de 8 meses, donde diversas huelgas y protestas se desarrollaron en busca de la obtención de un gobierno basado en las tradiciones democráticas e históricas de Checoslovaquia, donde los ciudadanos pudiesen obtener por fin los derechos que se les fueron quitados, es decir, donde pudiesen obtener por fin el derecho a la libre expresión, disminución en cuanto a censura de los medios de comunicación, descentralizar la economía, obtener el derecho a la huelga y la legalización de partidos políticos y sindicatos respectivamente. En primera instancia nos encontramos frente a un panorama de notable resentimiento con respecto a Checoslovaquia, donde el chantaje y manipulación que se realizó en su contra durante la Segunda Guerra Mundial aún perdura en sus memorias. Checoslovaquia pasó a ser propiedad de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y su incapacidad de realizar siquiera alguna maniobra concluyó que durante esta difícil etapa la pasaran siendo invadidos. De esta forma, durante la Guerra Fría son distribuidos nuevamente, esta vez siendo propiedad de la URSS y formando parte del bloque soviético y participando en el Pacto de Varsovia, que fue una alianza de carácter militar que buscaba contraponer y hacer frente hacia la OTAN, que nuevamente fue una alianza que tenía como objetivo la prevención del poderío de la URSS. La industria. Durante 1948, Stalin se encargó de imponer en el bloque soviético gobiernos de carácter comunista que pudiese controlar fácilmente desde Moscú. Algunos estados lograron conservar su independencia, pero no fue el caso de Checoslovaquia, quien por el contrario obtuvo un gobierno más estricto en relación a los demás impuestos. Se adueñó completamente de la industria, suprimiendo la valía y la propiedad inicial de sus verdaderos dueños, por lo cual la economía pasó a ser completamente de la URSS. Falta de libertades. El gobierno impuesto por Stalin fue completamente totalitario y burocrático, basado en la clara distinción entre las clases sociales. De esta manera, el régimen se caracterizó por su falta de libertades a nivel social y política para con el pueblo, significando de esta forma la sumisión de este último frente a una clara jerarquía de un gobierno mucho más estricto en comparación a los impuestos, a los demás impuestos por el régimen soviético. Deseo por libertad. Los ciudadanos checos fueron grandes pensadores que se encargaron de cuestionar en mayor medida al gobierno, con la propuesta realizada por su presidente Alexander, quien impulsó considerablemente el tema de las libertades con respecto al comunismo de carácter liberal, donde pudiesen obtener por fin los derechos que tanto ansiaban como la libre expresión, acabó recibiendo un gran apoyo por parte del pueblo. Eslovaquia. Con la llegada de Alexander Dubček, quien se encargó de impulsar, como mencioné anteriormente, este tipo de reformas con respecto al comunismo de carácter liberal, los eslovacos reclamaron cierta autonomía, que más tarde significó la paralización del reconocimiento de sus particularidades, frente a la notable tendencia centralista de aquel entonces con respecto a Checoslovaquia. Primeramente, tenemos que tomar en cuenta que la Constitución de 1948 es la que va a declarar que el poder político de la República Popular Checoslovaca debe estar bajo la supervisión y aprobación de la Asamblea Nacional Checoslovaquia y del Partido Comunista en Moscú con relación a la cultura, ya que todos esos elementos considerados parte de la oposición, como bien lo es la Iglesia Católica, debían ser suprimidos o reprimidos, y los principios del marxismo y del leninismo son como los que deben reinar en cuanto a la vida cultural y a la educación. Entonces, para nadie es un secreto que el impacto del comunismo va a ser brutal en la represión del pueblo checoslovaco. Nos encontramos con un panorama en el cual existían muchas carencias que impulsaban como ese deseo de acabar con el totalitarismo comunista y se permitiera una nueva expresión política. Y las demandas más comunes eran como poner fin a la censura, ampliar libertad de prensa, así como investigar las purgas de la década, que era como remover las personas consideradas peligrosas o indeseables por parte de los líderes del gobierno.
Bueno, más exactamente en 1968 va a ser un año muy particular para Checoslovaquia. ¿Por qué? Porque de este a oeste los jóvenes se van a hacer sentir, se van a tomar las calles para reclamar los derechos y libertades que legítimamente son de ellos. La rebeldía contra la opresión, contra la desigualdad, contra la guerra de Vietnam o simplemente contra cualquier autoridad va a reinar y va a ser tendencia en ese momento. Y las cadenas de televisión, que como sabemos durante la Guerra Fría van a estar en todo su apogeo, van a estar ahí por primera vez para dejar constancia, unir todos esos sentimientos en un movimiento casi que global, ya que por primera vez la censura no cohibía a la prensa porque incluso exponía temas tabú, pues que no se convenían decir, como las injusticias o más bien deberíamos llamar atrocidades que cometía el Partido Comunista en la guerra. Cómo se burlaban diciendo que los soldados habían sido enviados para restaurar el orden y el pueblo les había dado la bienvenida, cuando sabemos que arrasaron con quien pudieron, incluso con inocentes, en un vil acto por castigar esa necesidad de hacerse sentir, de expresar su inconformidad de las condiciones inhumanas a las que se estaban limitando, que vendría a ser violar, vulnerar un derecho a la huelga. Bueno, como sabemos, el proyecto que lanzó Alexander Dubé a finales de 1968 tuvo un resultado que permitió ese renacimiento de la libertad política y cultural que los líderes del partido de Moscú le habían negado por mucho tiempo al pueblo, y va a lograr una prensa libre, va a lograr que tanto artistas y escritores comenzaran a expresar sus ideas, pero Dubé va a causar cierta alarma en Moscú cuando proclama su deseo de crear una sociedad libre, moderna y profundamente humana, esto en sus mismas palabras. Además estamos hablando que Dubé tenía la esperanza de que Moscú permitiera el camino individual de Praga, sobre todo porque los comunistas checoslovacos querían seguir siendo parte del bloque del Este, que sabemos estaba dominado por los soviéticos. Entonces, ¿qué va a pasar? Más de 500.000 de soldados del Pacto de Varsovia van a invadir y atacar la capital checoslovaca con tanques del ejército soviético en la noche del 20 al 21 de agosto de 1968 y van a poner fin a la primavera de Praga. Se cree que esta guerra no declarada, alrededor de 500 civiles checoslovacos fueron heridos y 108 fallecieron en esa invasión. Y no solo eso, sino que va a terminar con ese sueño de los reformadores de un socialismo basado en la libertad, especialmente la libertad de expresión en Europa del Este, y se va a quebrantar todo el espíritu de una nación porque se va a dar lugar a una era de opresión, porque la idea también era reforzar la autoridad del Partido Comunista de Checoslovaquia, que como sabemos estaba más que apoyado por la Unión Soviética. Moscú entonces al fin logra restaurar la supremacía del Estado, pero consiguió la victoria a un precio muy alto, incluso más que cualquier otro acontecimiento de la Guerra Fría. Y es más que obvio que esta invasión reveló ante todo el mundo el grado de totalitarismo del régimen soviético y dejó muy en claro que esta ideología tenía que hacerse cumplir a punta de pistolas y las circunstancias iban en contra de su imposición. おや、ここは随分と騒がしいな。お前も招待された人間の一人というわけか。